Con bautismo nos pasamos un poquitito más. Entonces hoy 5, 10, media hora, una hora y media, o sea, no importa, ¿verdad? Nos pasamos un poquito. Gracias. Muy bienvenidos a todos, a todas. El tema que hoy quisiera compartir se llama habilidad sin carácter. Y a manera de introducción quisiera comentar un programa que estuve viendo del entrevistador americano que se llama Larry King, norteamericano. Este hombre es muy reconocido, mundialmente famoso, tiene un programa donde entrevista a medio mundo y hizo una entrevista sobre religión. Entonces tenía a un sacerdote católico, tenía a una mujer ecumenista, tenía a un musulmán y en medio de todos un pastor evangélico llamado John MacArthur, que es muy reconocido en el ambiente cristiano. En medio de todo el debate y que Larry King jugaba con las versiones, entonces agarraba a uno y le tiraba a otro, agarraba a otro, le tiraba a otro y comenzó a hacerlos pelear, le dijo una frase que fue interesante. El pastor John MacArthur comenzó a hablar y dijo lo siguiente: este problema que tenemos en la vida comenzó desde Adán y Eva. Larry King se mete y dice, sí, claro, toda una historia humana destruida por pegarle un mordisco a una manzana. Evidentemente él estaba siendo sarcástico, horrendamente sarcástico. Allí entra en escena John MacArthur y dice, no fue por pegarle un mordisco a una manzana, se llama desobediencia. El pecado es desobediencia y sobre ese pecado no se puede caminar. La gente desobedeció, no es un mordisco a una manzana, que por cierto ni siquiera fue una manzana, pero se llama desobediencia. Y me puse a pensar que nosotros estamos hoy en una era de la iglesia donde brilla la desobediencia. En una sociedad en donde brilla la anarquía, en donde brilla los modelos a irrespetar. Hoy el problema no es Laura Chinchilla, doña Laura Chinchilla, hoy el problema es cualquiera que esté en esa silla. Hoy el problema no es el pastor tal, es cualquiera que sea pastor. Hoy el problema es que estamos viviendo en una sociedad que es amante de la anarquía, amante de obstaculizar el camino, de promover los no, es amante de algo como esto. Y esto es negativo porque lamentablemente la desobediencia es la única que tiene, por lo menos en Deuteronomio 28, una lista de maldiciones amarrada a ella. Y encuentro en las iglesias, de ahí el título, mucha gente con mucha habilidad, con muchos dones de Dios, pero sin carácter. Les falta carácter, no han aprendido a ceder su voluntad para que otras personas caminen con ellos. Recuerdo a nuestro amigo Lázaro. ¿Recuerda a Lázaro? En esa historia hay un detalle que la gente pasa por alto. Jesús dice, Lázaro, ven fuera. ¿Vio? ¿Se dio cuenta? Que a veces me sale esa voz. Y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale de la tumba, pero sale amarrado, lleno de vendas. Y hay una frasecita que mucha gente pasa por alto. Jesús le dice a los discípulos, vayan y quítenle las vendas. Mire que el milagro siempre fue a medias. Por un lado lo que Dios hace por usted y por mí, y por otro lado la gente que nos pone a la par a ayudarnos a quitarnos las vendas de la vida. Sin embargo, todos decimos, no, con Dios y yo es la única historia que vale, lo demás no me importa. El que piensa así está renunciando a la verdadera razón del reino de los cielos, que es comunión y que es rendir cuentas a otra persona. ¿Se imagina a Lázaro ahí? Y que Jesús no hubiera dicho, quítenle las vendas, ahí se hubiera muerto otra vez porque queda vendado. ¿Quién le ayuda? Pero estamos en una sociedad que lamentablemente sigue golpeando los modelos de autoridad, sigue dándole duro a todos los conceptos que llama autoridad, y eso suele ser delicado. Le digo a algunos, esposos que se rebelan o esposas contra la santidad del matrimonio a causa del adulterio, hijos que se rebelan contra los padres, empleados que se rebelan contra sus jefes, líderes que se rebelan contra sus pastores, acá no, en otras iglesias, cristianos que se rebelan contra Dios. Y cada vez crece más la sociedad evangélica anárquica, gente que no quiere autoridad en su vida. El versículo de Romanos 13:1, que usted lo conoce, tiene algunas pautas que son importantes de recordar. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Y luego continúa, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Este versículo es muy lindo cuando la autoridad es buena.
Cuando el líder que está al frente es una maravilla y tiene cara de ángel y además cuando es una maravilla. Pero ¿qué pasa cuando el líder es terrible? ¿Qué pasa cuando el líder se equivoca mucho? ¿Debemos también respetarlo? Esa es la pregunta del millón. Para mí el problema primario es que por tratar y por ver tantos malos modelos, es que ahora hasta los buenos modelos se les termina irrespetando. Voy a darle algunos casos de historias que han sucedido en este país maravilloso y posiblemente en toda Latinoamérica. Y por eso la gente deja de creer, deja de confiar y deja de percibir autoridad como algo bueno. Un político que ofrece transformación en campaña es elegido y no hace nada. Aquí ha pasado alguno. Un presidente acusado de recibir ofrendas de amor para validar algún proyecto. Un jefe que todo lo hace al revés y al final le echa la culpa a usted. Un policía que golpea a quien se supone debe cuidar. Un pastor que se enriquece a causa de la fe manipulando la palabra. Un pastor que pseudo secuestra ovejas y las quiere 24 horas al día sirviendo, aunque por ello esa oveja pueda perder su familia. Un sacerdote acusado de robar la inocencia de un niño. Un profesor acusado de seducir estudiantes de escuela y colegio. Un líder comunal que estafa a la gente del vecindario. Un partido político que busca en los proyectos del gobierno un pedazo del pastel. Un padre que por cobardía no asumió el rol de padre, sino que abandona hijos. Y unos padres que por supuesto amor no establecen límites a sus hijos, degenerando entonces una generación de gente que no respeta autoridad. Cuando usted mira modelos como estos, como decía mi abuela, aquí no hay cara en que persinarse. Cuando usted mira modelos como estos, parece que se vale y respetemos a todos entonces. Parece que se vale, faltemos el respeto, todo lo argumentamos, golpeemos los modelos, parece que se vale, pero en el reino de Dios sigue sin valerse. Porque los cristianos estamos llamados a vivir la cultura del reino, aunque esta cultura esté vuelta al revés. Los cristianos seguimos llamados a seguir viviendo en obediencia, respetando a la gente, siendo afilados por otras personas. Y Dios nos pondrá siempre gente para que nos afile. Y hay hermanos que son lija 400. Dicen que la lija 400 es gruesa. Que cada vez pasan a la par de otro y le pegan una lijada, ¿verdad? Y queda usted todo chollado aquí, todo lleno de sangre porque le pasó a la par de un hermano lija 400. ¿Conoce alguno así? Más de uno dice, sí, yo conozco. Ahora, ¿usted es así? Ah, qué lindo, ahí no, ¿verdad? No, hermano, pero conozco varios. Mire, el que anda diciendo que conoce muchos, posiblemente él es lija. La gran mayoría de nosotros somos lija para alguien. A alguien lo sacamos buenito y muchos nos sacan a nosotros buenitos. Hermanos lija hay por todo lado. Ahora, Dios nos hace insertarnos en relaciones porque quiere formar el carácter. Porque conoce gente con mucha habilidad pero sin carácter. A mí me asusta mucho este concepto del carácter porque son los hermanos mientras tanto. Yo estoy con usted mientras tanto no me llame a cuentas. Yo estoy con usted mientras tanto no tengamos ningún inconveniente. Yo estoy con usted mientras tanto exactamente diga lo que yo quiero oír. Pero en el momento en que eso cambia, lo dejo. Relaciones ficticias, relaciones sin raíz, relaciones que se basan solamente en el mientras tanto a mí me vaya bien, pero eso cambia y automáticamente se desechó la relación en que estamos viviendo nosotros. Bueno, yo creo tristemente, como dijo mi amigo Eric Lazo, que lo vieron anunciado en las pantallas, ¿verdad? Ericito, perdón, ¿puedes ponerte así rápido de pie o levantar tu mano? Eric es pastor en la iglesia Elim en El Salvador. Dios le puso en el corazón y se vino para Costa Rica a ayudarnos un mes con el modelo de grupos pequeños, células. Ellos trabajan en una iglesia allá que tiene 210,000 personas apenas. Y más que el número, yo diría gente transformada por Dios, que eso es lo que importa al final. Entonces él se ha venido para Tiquicia, nos está ayudando, está enseñando en todos los grupos y yo estoy muy agradecido con Eric. Podríamos darle un aplauso a Dios por él. Gracias, Eric, gracias. Y Pablo, que lo está albergando en su casa. Miren qué interesante, porque Eric me dijo una frase que está en primera de Eric 4:16. Eric me dijo esta frase que es muy bonita. El problema no es el enfermo, sino que creemos que cambiándolo de cama se va a curar. Qué lindo, ¿verdad? ¿Saben qué me gustó? Que mucha gente ha cambiado de cama. Esta casa es una nueva cama para algunos.
Entonces se vinieron a Vida Abundante del Sur, porque en Vida Abundante del Sur, en esta cama no hay problema. Si usted está enfermo, esta cama será un problema también. Y cuando se pase a otra cama, se salen de los ministerios porque este ministerio es un problema. Mire, si usted es el problema en cualquier ministerio que vaya, el problema lo llevará con usted, porque la enfermedad no se quita cambiándose de cama, se quita aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos. Y nada que nos ha ocurrido en la vida ocurre por casualidad. ¿Cuántos han tenido un jefe que es el amigo por lo menos del anticristo? ¿Cuántos han tenido algún jefe que es malo con ganas? No levante la mano. ¿Verdad que uno no quiere ese tipo de jefes que son feos, que se comportan mal, que actúan mal? ¿No se ha preguntado por qué Dios se lo puso a usted? Quizás y solo quizás hay algo que está trabajando en su vida. Quizás y solo quizás. ¿No se ha preguntado que los modelos de liderazgo que hemos tenido por alguna razón están? Algo debemos aprender. Ahora, si el modelo es terrible, yo le digo, aprenda cómo escapar. A la radio me llamó una señora y me dijo: pastor, voy a hablarle quedito para que mi pastor no reconozca mi voz. En la radio. Y decía: yo soy de una iglesia aquí cerquita. Casi me dice, mi nombre es Marjorie, Roberto, Stephanie, casi. Y me dice: en mi iglesia hicieron esto y yo no sé si está bien o está mal. Le dijeron a la gente: levanten la mano todos los que traen el diezmo. Y yo, ¿cómo la levanto si ni tengo trabajo? La segunda cosa que dijeron: y ahora levanten la mano los que no trajeron diezmo. Entonces yo la levanté pensando que iban a orar por nosotros. Y dijo: póngasela en la cabeza. Y yo me la puse toda contenta y dijo: ahora repitan conmigo: soy maldito. Mire, es risible, pero eso pasa. Entonces con un modelo así la gente dice: y respeto a todo el mundo. Ahora, está bien, ahí huya, escape todo lo que quiera, pero ¿qué pasa con los que sí lo hacen bien? Entonces, como estamos tan bravos con ese, ahora respetamos todos los demás. Y eso es un problema. Mire, yo le voy a contar una historia que está en Deuteronomio y le pido que la busque, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versos del 1 al 11, del 1 al 9 más bien. En esta historia, que es una historia de nuestra historia cristiana, específicamente ya el pueblo de Dios ha salido de la opresión de Egipto, ha caminado por el desierto, se ha quejado porque Dios no le ha dado la tierra prometida cuando ellos pensaban que Él tenía que hacerlo. Han caminado mucho tiempo, ya están enojados, están bravos, se han peleado, han renegado, han pasado de todo allí. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia les vuelve a dar una opción más, una oportunidad más, y nos lleva a Deuteronomio 8, versos del 1 al 9. Una de mis citas favoritas, no sé si soy medio masoquista, pero es una de mis citas favoritas. A mi humilde entender, esta cita tiene lo que yo llamo el ABC de la prueba del carácter. La primera parte, a la que le llamo A, está en Deuteronomio 8, verso 1. Es un mandato a nosotros: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Hay un llamado y es para todos, un llamado que tiene promesa. Este llamado se llama obediencia. Yo quiero que entres en la tierra, yo quiero que poseas la tierra, quiero que vivas, quiero que te multipliques, pero en obediencia. Mire que se la marco bien para que no la olvide. ¿Cómo es la palabra? Obediencia. Y mire que esta palabra tiene una implicación maravillosa. Está amarrada a miles de bendiciones, no así la desobediencia. Ahora, evidentemente este pueblo no ha sido obediente. Dios ahora le está dando la oportunidad de hacerlo una vez más. Como cuando usted y yo nos hemos equivocado en la vida, hemos pecado, hemos cometido un error, vamos y le pedimos perdón, y usted y yo sentimos que Dios nos perdona y literalmente nos dice: intentalo otra vez, estoy con vos. Y uno se siente con todas esas fuerzas de hacerlo otra vez, solamente que aprenda del error pasado. Hágalo bien ahora. Aquí hay un llamado de obediencia, pero este llamado de obediencia está amarrado a lo que llamo yo la B. La B está en el versículo 2. Recuerda, ojo que no hay que olvidar necesariamente el pasado, que durante 40 años el Señor tu Dios, el mismo Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló
y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y síguelo en sus caminos. La segunda parte se llama desierto. ¿Cuántos sonríen cuando dicen esa palabra? Desierto. Mire que la palabra desierto suele simbolizar en realidad un lugar árido donde no hay agua, un lugar desolado donde el sol pega de frente, donde el cansancio es más de la cuenta y donde parece que no hay salida. Usted camina y camina allá, a la distancia encuentra un oasis de agua solo para darse cuenta que cuando llega no era tal. Era solo un espejismo. Son esos tiempos de vida en donde usted no sabe si va o viene, donde usted no sabe lo que está viviendo. Dios les llama desiertos de formación, nosotros les llamamos desgracias de vida, pero vistos desde la óptica de Dios son los mejores tiempos de nuestra vida, porque son los que nos fuerzan, nos mueven a vivir una vida por fe. Y el Señor clarifica: les he hecho vivir en desierto, pero no olviden, la comida estuvo en su mesa siempre. Los zapatos se terminaban haciendo grandes. Nunca les faltó nada, porque en medio del desierto caminé con ustedes. Pero el desierto nadie se lo brinca. El asunto es este, y mi problema, entiendo, es este. Muchos entran a A sin problema. Tomarás posesión, bendición. Muchos quieren la C sin problema, porque la C es el cumplimiento de la promesa. Y usted lo encuentra en el verso 7. El Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, de arroyos, de fuentes con manantiales, trigo, cebada, viñas, higueras, ganados, miel, olivares. Una tierra buenísima. Hay una regla gramatical que dice antes de P y B. Yo voy a hacer mi regla gramatical de Marco Vega. Es la regla que dice: antes de usted pensar llegar a C, tiene que pasar primero por B. Esa no está en la Biblia, no la busque, no la va a encontrar, pero debería estar en Proverbios, algún lugar. ¿Sabe? Es importante entender que nadie llega a C sin desierto. Nadie puede ver la gloria de Dios mayúscula como queremos verla si no estamos con la disposición de dejarnos guiar por Dios. Y Dios pone gente para enseñarnos lo que significa dejarse guiar. Gente que a veces no nos hace gracia. Es bueno comprender que tenemos que transitar el camino de la obediencia, sea como sea, porque el problema sigue siendo el enfermo y no la cama. Le cuento algunas historias bíblicas para afirmarle esto que le estoy diciendo. La primera: José es llamado al servicio de Dios con 17 años, nada más. Era un huila, perdón a los de 17, era un muchacho, era un de 17 años, que uno pensaría que está en su adolescencia, no tiene mucha historia. Sin embargo, lo llama Dios a los 17. Ahora, lo curioso es que no lo usa a los 17 y medio, lo usa después de los 37. Y pasa 20 años en el desierto de la obediencia. ¡Qué increíble! Y nosotros le pedimos algo a Dios, no nos lo da de aquí a marzo y nos enojamos. Ellos pasaron años formándose en Dios. Y hay muchos cristianos hoy que lo que son es marca Acme. ¿Recuerda? ¿Cómo se llama? El Correcaminos y el Coyote. Y hermanos, lean más la Biblia. Y estaba el Correcaminos ahí y el Coyote lo persigue, y de un momento a otro aparecía trampa marca Acme. Eran trampas express, trampas automáticas que aparecían de la nada. Bueno, así hay cristianos, quieren verse en ministerios impresionantes con formación marca Acme. Necesita desierto, necesita proceso, necesita horno de Dios. Y el horno nadie se lo brinca, porque usted o lo vive aquí o lo vive allá. Donde quiera que sea, lo vas a tener que vivir. Es el tiempo B. Es el tiempo del que usted tiene que acordarse para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que hay. Y Dios nos pasa por desiertos para demostrarnos que nuestras motivaciones quizás no eran tan buenas.
Moisés, segundo personaje, Dios lo llama a los 40 años y lo manda a aprender obediencia con Labán otros 40 años. Cumple su propósito cuando tiene 80 o comienza a cumplirlo. Se da cuenta que son procesos de Dios, de obediencia, nadie se los brinca. El tercero, Abraham. A los 75 años Dios le dice: serás padre de multitudes. Yo hubiera sido Abraham posiblemente, yo no sé, pero al chiquito le pusieron Isaac porque se burlaron, se rieron, no creyeron. Al chiquito mío le hubieran puesto irreverente, insolente, malcriado, vulgar. Porque si Dios me hubiera dicho a los 75, serás padre de multitudes, y yo no tengo hijos, posiblemente le hubiera dicho, sí, claro. Porque uno es irreverente, sí, claro, ya le voy a 75 años. Ahora, con 75 uno dice, bueno, vamos a ver cómo Dios se la juega, porque 75 son muchos para tener un hijo. Son muchos. Pues no se lo da a los 75 para que sepa. Se lo da a los 100. Y pasó 25 años amarrado a la obediencia de la esperanza. No se la brinca nadie. Ya cuando el Señor le dice, de aquí a un año ya tu esposa estará dando a luz, y ella hace ella detrás de la cortina, muerta de risa, y su chiquito se llamará Risa, para que sepa, porque de Dios nadie se burla. ¿Se imagina qué chistoso? Risa, siéntese a comer, Risa debe estarse riendo. O sea, es una historia rara, ¿no? De esas historias bíblicas curiosas. Tercer personaje del que le quiero hablar es nuestro amigo David, el rey David. Dios lo llama a los 17 años de edad, también como José. Sin embargo, su primera misión y escogido conforme al corazón de Dios es que le vaya a tocar el arpa a un rey que está loco. Qué curioso. Eso es lo que yo le llamo el buen sentido del humor de Dios. Porque yo, siendo David y teniendo tanto talento y siendo músico experimentado y posiblemente, Señor, disculpe, pero usted me está mandando de aquel rey que está, mire, camote, y yo aquí con el talento y con todo, yo debería estar más bien ministrando a multitudes, y hacen así cara de ungidos, ¿verdad? O sea, no, se llama proceso de Dios. Encima ahora como rey es perseguido, tiene que aprender obediencia. Se mete en una cueva. Mire el equipo de David: afligidos, endeudados y abatidos. ¡Qué equipazo! Al final terminan siendo llamados los valientes de David. Están en la cueva, escapando, David aprendiendo obediencia, el rey Saúl persiguiéndolo, y dice Saúl: qué ganas de ir al baño. ¿Recuerda esa historia? Es que en la mañana gallo pinto con chorizos como que no calza, y hay una malestar, no habían toms ni tums ni nada de eso, y ve una cueva, ahí adentro estaba David con todo su ejército afligido. El hombre va a ser de la 2 ahí adentro, pero él no sabe que adentro está David, y de verdad entra a la cueva, le dice a su ejército: ya vengo. Toma posición de 2, se levanta el manteado, ¿cómo es que anda en la túnica? Y está ahí en posición. Y mire la frase interesante, porque uno de los guerreros de David se le acerca al rey David y le dice: Señor, yo supongo, no era una cueva cerrada, y le dice: Señor, Dios te lo ha entregado en las manos. Qué interesante, ¿no le parece? Porque a veces lo que vemos como ese líder se equivocó, voy a destruirlo, no fue Dios quien lo puso ahí. Pero podríamos verlo así: Dios te lo ha entregado en las manos. El rey David lo ve y dice: jamás, jamás, sé que él está mal, sé que está actuando mal, lo que puedo hacer es guardar distancia para que no me dañe, pero que Dios sea quien lo juzgue. Jamás tocaría su vida. Le arranca un pedazo de manteado y a la distancia lo ve, ya cuando el rey sale de la cueva, y le dice: Padre mío, te tuve en mis manos, pero jamás te tocaría. Dios te escogió, que sea Dios quien te juzgue. ¿A qué voy? La prueba de la obediencia no se la pudo brincar, tuvo que aprender. Otro más, 2 más. El apóstol Pablo, Dios lo llama a ser discípulo de Dios. Sin embargo, inmediatamente no comienza a predicar como muchos han creído. Pasa capacitándose con los discípulos más viejos 14 años de su vida. Y el último, más importante de todos, Jesús viene a esta tierra,
se le promete todo dominio, todo poder, toda autoridad, que todas las lenguas, pueblos, tribus, naciones serán puestas debajo de sus pies. Para que usted sepa, eso todavía no ha pasado. Y en 3 años aparecen 2 versículos clave. El primero, Hebreos 5, versículo 8, por favor, si lo puede buscar. Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Me gustaría, por favor, si lo puede leer conmigo en voz alta. Ahí lo pusimos en la pantalla. A la cuenta de 3, 2, 1. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Ese es bonito, ese versículo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, del Rey, del Redentor, el Salvador. Su tiempo de sufrimiento le enseñó a amar la obediencia. Y una vez más en San Juan capítulo 6 y verso 38, aclara palabras de Jesús, del mismo Dios. Aclara lo siguiente, y esto es curioso. Porque uno diría, bueno, pero Él era el mismo Dios, podía hacer lo que Él quisiera. Sin embargo, como vino en cuerpo humano, supeditó su voluntad a la voluntad del Padre. Y dijo lo siguiente: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta que en este caminar cristiano alguien nos va a poner Dios al frente del cual tengamos que aprender? Hijos, nos pusieron papás. Y debemos aprender a respetar papás, sean como estos sean. Padres, nos pusieron jefes. Y debemos aprender a respetar a los jefes. Siervos de Dios, nos pusieron líderes pastores. Y debemos aprender a respetar líderes pastores. Y si se equivocan, que lo juzgue Dios. Y si me lastiman, córrase. Que no le lastimen. Pero no nos caigamos en la trampa cultural de despreciemos lo que Dios ha establecido como autoridad. Todo lo contrario, aprendamos a crecer en los ambientes de Dios y respetando también los procesos de Dios, los tiempos B. Te acordarás de este camino por donde Dios te ha traído para afligirte, para probarte. Quisiera terminar contando la historia de Josías. Josías es uno de los reyes de Israel que es uno de los pocos de los que se dice lo siguiente: hizo lo que agrada al Señor. El 90% de los reyes hicieron todo lo contrario. La pregunta mía es, ¿cómo este hombre hizo lo que agrada al Señor? Porque cuando leo de él descubro que tiene todos los pretextos para hacer lo contrario. Busque por favor segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1, verso 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Interesante la escritura por la forma en que comienza. Josías tenía, ¿cuántos años? 8. Era más grande Fío. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Mire qué interesante, porque antes de Josías, aún el padre, el abuelo y toda la familia de Josías hicieron lo que desagradaba al Señor, pero Josías no. Antes de Josías hubo una generación de reyes terribles, pero Josías no. Josías se mantuvo en obediencia a Dios, y la pregunta del millón que yo me hacía era: ¿cómo un hombre en medio de tanta maldad marca la historia? Mire todos los pretextos que encuentro, que en mi caso yo los tenía todos, por eso fui como fui y pasé culpando de todas mis desgracias de rebeliones a mi vida pasada. El primer pretexto es que soy muy joven. Como tengo apenas 8 años, no entiendo este concepto de respeto a las autoridades. Entonces a todo mundo irrespeto, pero compréndanme porque soy muy joven. Un pretexto que no tiene sentido. Sin embargo, él se lo brincó. Y no importó que tuviera 8 y ahí por 18 años ya había hecho una transformación cultural. Y era un niño. Y se quitó el pretexto. Es que me casé siendo joven. ¿Ha escuchado eso? Era muy inmaduro. Maduro entonces ahora. Pero las soluciones que damos son a veces bastante crueles y no válidas.
Soy muy joven. Segundo pretexto del que se quita de encima, es que tuve un modelo paterno terrible. No tuve papá, el que tuve era agresor, el que tuve era gritón. Por esa razón me caen mal todas las autoridades. Ese era mi lema. Yo tuve un padrastro agresor que lo he contado 1000 veces. Golpeaba, gritaba, maldecía, quebraba vidrios, quebraba el tele, le pegaba a mi mamá año tras año. Entonces crecí en el mundo de a nadie quiero respetar. Pretexto. La desobediencia se elige. Pretexto. Porque Josías pudo haber hecho todo lo malo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Él eligió un camino diferente. No siguió el ejemplo de su padre, no siguió el ejemplo de su abuelo. ¿Saben de quién se amarró? Del antepasado David. Si usted, así como yo, hemos tenido un pésimo modelo familiar, un esposo terrible, un papá terrible, mire, no ponga su mirada en ese ejemplo. Mire para atrás, mire en la Biblia gente que sí lo ha hecho bien. Mire las historias de hombres y mujeres que sí lo han hecho bien. Mire, yo valoro mucho a mis suegros, todos tienen que tener uno, ¿no? Yo valoro mucho a los míos, porque ¿cuántos años de casado tienen? Mi amor, usted es la hija, mamá, entonces tiene que saber cuántos años de casados tienen. Imaginémonos que Jackie sabía que eran 40. Lo cierto es que tienen 38 años, 39 años de casados. Eso es un tanate de años. Yo podría poner mi mirada en todos los que se divorcian o en los que lo han hecho bien. ¿En quién voy a poner mi mirada? Yo podría poner la mirada en todos aquellos que son, andan despotricando por la vida y peleados, o podría poner la mirada en los mansos y humildes de corazón. ¿En quién elijo poner la mirada? Yo podría basar mi vida y mi ejemplo en que todo mundo lo ha hecho mal, o ser un ejemplo para los demás. La desobediencia no se hereda, se elige. Y yo elijo ser alguien que boicotea, elijo ser alguien que golpea, elijo ser alguien quejumbroso, elijo estar siempre en desacuerdo con todo lo que los demás están de acuerdo, sencillamente por elección, no por herencia. No se hereda. Tercer pretexto que se quita de encima es: todos los reyes lo han hecho mal. El pretexto del montón. Yo también lo voy a hacer mal. Y no lo hizo mal. Otro pretexto es que yo no sabía que eso era así. Ese es un pretexto curioso. Porque ni Josías sabía, pero trajo el libro de la ley, lo leyó delante de todos y se dio cuenta cómo eran las cosas. La gente que no sabía es porque posiblemente está muy lejos de la palabra de Dios. Destruyó hechiceros, altares, dioses. Se quitó el pretexto de no se puede hacer algo nuevo y diferente. Se lo quitó de encima y transformó. Mire, yo hasta los 21 años que le entregué mi vida al Señor era el más... ¿Cómo le digo esta palabra? El más rebelde. Todo me caía mal. Todo lo que significaba autoridad lo odiaba. Con esta palabra, no tengo otra, lo odiaba. Y recuerdo que le entregué mi vida a Dios a los 21 años. Recién comenzando la iglesia, yo les pregunto: ¿quién cree usted que fue el blanco de mis ataques? ¿Quién se imagina? El pastor de esa iglesia. Yo no tuve papá, él tenía que ser mi papá. A mí nadie me escuchaba, él tiene que escucharme. Nadie me daba bola y me ignoraban, él tiene que darme bola y no ignorarme. Mire, me pasó todo lo contrario. Llego a la iglesia y él estaba muy ocupado. Llego a la iglesia y tal vez no me prestaba mucha atención. Llego a la iglesia y algún día predicaba algo que no estaba en acorde con lo que yo pensaba. Y creamos un grupo en la iglesia, para que sepa. El grupo de los elegidos de Dios. Éramos buenas personas, amantes de Dios, gente que de verdad orábamos, ayunábamos, pero equivocamos un toque el camino. Porque algunas de mis oraciones en el grupo era: Señor, revélale a ese pastor tu verdad, que se convierta a ti, Señor. Clamábamos, orábamos, porque ese hombre todo lo hacía mal. Yo me considero el más grave y villano de la iglesia. Y no fue un año, fueron todos los que estuve a su lado. Cuando este pastor me despidió, que me lo merecía, por cierto, todo lo que él decía sí, yo le decía no. Y cuando él decía no, yo le decía sí.
Tiene que saber que está mal. Profecías iban y venían. No quedará piedra sobre esa iglesia. Todo será destruido. Y yo me quedaba allí porque yo decía, soy el único aliento de esperanza que tiene esta iglesia. Y si yo me voy, se va la palabra, porque yo predicaba también ahí. Mire, esto le abro mi corazón ahora, me da bañazo, no vergüenza, bañazo me da contarle esto, pero yo quiero que comprenda la magnitud de un corazón rebelde. Era predicador, pero estaba en contra de todo lo que el pastor hacía. Y yo decía, ¿cómo Dios lo bendice si está mal? Mi grupo buen intencionado, terminamos saliendo casi todos de ahí, porque él estaba mal, estaba equivocado. ¿Sabe qué pasó? Que Dios me mandó entonces a Desarrollo Cristiano Internacional. Me puso un jefe que ese sí es bueno, dije yo. Yo tengo una maestría en gerencia, licenciatura en administración de empresas, una mención en mercadeo. Me encanta la administración de profesión. Recién entrando mi jefe, le di 10 proyectos lindísimos, todos éxito, porque los hice yo. Todos, son una maravilla de proyectos. La oficina hubiera crecido como nunca antes a nivel internacional, aunque ya era de un tamaño gigantesco. Tenía presencia en 24 países, tiene. Mi jefe los ve todos y me dice, muy lindos, pero todavía no. Y yo dije, aquí hay algo que no está bien, porque Dios me sacó de aquel modelito y me trajo a un modelo. Y este me dice, bueno, voy a darle tiempo, un año. Si no se dan cuenta de lo que tengo. Pasó un año, ¿y qué cree? Nada. Pasaron 2, nada. Pasaron 3, nada. Para que sepa, este mes que viene vamos a cerrar oficialmente Desarrollo Cristiano en Costa Rica. Y después de 10 años de estar al frente en Costa Rica, con 10 proyectos, ¿cuántos cree usted que me quedan por hacer? Los 10. ¿Saben cuál fue la lección de mi vida? ¿Saben cuál fue? Aprenda a respetar a otros. Porque lo que no aprendí en la iglesia, pensando que escapando de la iglesia lo iba a lograr, Dios me lo enseñó en otro lugar. No hay lecciones que nos podamos brincar. Nadie. Hoy soy pastor de una iglesia maravillosa, contento. Hoy estoy en la C, pero pasé 10 años en la B. Y entre más terco me volvía, más B me quedaba en el camino. Yo preguntaría, ¿en cuál de las 3 letras está usted hoy? Si está en la A, dele gracias a Dios, pero viene la B. Si está en la B, tranquilo, los desiertos no son para siempre, pero en medio del desierto dé gracias a Dios y aprenda obediencia. Y si salió a la C, hágalas que yo, sonría con angustia, porque usted sabe que luego el ciclo vuelve a empezar para llevarte a otros lugares diferentes. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Cada vez que uno predica una iglesia, uno realmente no sabe a quién le puede llegar un mensaje, a quién no. Sin embargo, yo estoy seguro de algo. Aquí hay de todo. Está el que está diciendo ahorita, qué lindo el mensaje, no es conmigo, pero yo no estoy ni en A ni en B, no estoy ni en ningún lugar. Otros podrían decir, hoy estoy en la B, pero en la B. Y llevo años en esa bendita B. Hoy me siento como Moisés, 40 años después, ahí sigo dando vueltas y no encuentro y no encuentro y sigo. Quizás hay otros que posiblemente cuando hable de esto sonrían y digan, me acuerdo hace un tiempo que estuve ahí. Yo no sé en cuál letra está. Yo solo sé que el Dios bueno que tenemos nos da la oportunidad de crecer, pero a todos nos pasa por su misma formación. Es la universidad de Dios. Nadie se la brinca. ¿Hay alguno en la B? No levante la mano. No hace falta. ¿Hay alguno que Dios le ha dado lecciones de humildad y no quiere aprenderlas?
ay, siga ahí en el desierto, no hay problema, que queda más tiempo. Entonces yo le sugiero, tiene que llegar un momento en donde yo diga, ya Señor, o respeto, hijos, es el momento de volverse a los padres, no han sido tan malos como lo solemos poner. Padres, es el momento de cuidar el matrimonio, no es tan malo como lo decimos a veces, es una maravilla. Cristianitos, cristianitas de Dios, es el momento de respetar a la gente que Dios nos puso, aunque no se haga tanta gracia. Es una línea divina que no nos podemos brincar. Y si alguien le hizo mucho daño y es tóxico, tóxica para usted, aléjese, pero deje que Dios le juzgue. Usted no se amargue el corazón odiando, ni se amargue el corazón esperando venganza. Deje que Dios le juzgue y usted avance en su vida en otro lugar, pero aprenda la lección de respeto y humildad en otro lugar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy unidos acá en esta casa, hablamos de algo que para ti es importante, Señor, y son estos modelos de respeto, de obediencia a ti, a la gente, a autoridades, a lo que nos has puesto en el camino. Es cierto que hemos visto tanta gente fracasada, y nosotros mismos cuando hemos sido autoridad en algún sentido, pero enséñanos, Señor, el concepto correcto de respeto, de honrar a quienes están, de amar, de orar por. Quítanos esa necesidad de molestar, de ser necios aún en tantas palabras que decimos, argumentos que tenemos. Por favor, en el nombre de Jesús. Yo no conozco las historias que cada uno vive, ni las razones del por qué viven en su corazón con anarquía espiritual, pero sí sé que el Dios que tenemos, lleno de amor, misericordia, es capaz de romper moldes en nuestras vidas. Hoy, Señor, y en el nombre de Jesús, queremos hacerlo bien. Y el desafío de cada semana siempre es el mismo: volcarnos hacia tu voluntad. El desafío de cada semana siempre es el mismo, Señor, que algún concepto nos quede en el alma que nos produzca un cambio. No es escuchar por escuchar, ni conocer por conocer, es aplicar y cambiar. Con sus ojos cerrados, si hay alguno hoy en B que siente que no ha avanzado en esta área de la obediencia, podría levantar su mano en alto solo para Dios y decirle a Dios: ahí estoy pegado hace rato, Señor. Me cuesta obedecerte a ti, me cuesta obedecer a autoridades, no quiero buscar más pretextos, así como Josías lo hizo, que aunque tenía todos los pretextos, obedeció fielmente. Yo, Señor, levanto mi mano diciéndote con ella: yo he fallado allí. No he visto el desierto como algo bueno, lo he visto como lo peor de la vida. Sin embargo, me estabas formando, me estabas amando, me estabas dando vida, estabas caminando a mi lado. Mis zapatos, dice la Biblia, no se hicieron pequeños. Hubo alimento en mi mesa en medio del desierto, Señor, y lo sigue habiendo. En medio de tanto desierto que vivo, Señor, quizás pueda salir de él cuando aprenda a respetar obediencia, cuando aprenda a vivir basado en tus principios. Hoy mi compromiso es, Señor, y tú lo sabes, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien, aunque sé que mi humanidad me seguirá tentando a ser desobediente. Quiero hacerlo bien, aunque sé que en el camino, Señor, posiblemente me vuelva a equivocar, pero enmienda mis pasos. Ya lo cita el proverbio, Señor: del hombre es hacer planes, al final Dios enderezará los pasos. Soberano Dios, ayúdame. Quisiera que pudiéramos terminar cantando esta canción que cantamos al final, con sus manos en alto. Vamos a decirle a Dios: mereces la gloria, la honra. Eres altísimo, Señor, poderoso, milagroso Salvador. Y eres capaz de hacer las cosas nuevas en mi vida, en mi carácter. Más que habilidad, carácter es lo que quiero, Señor. Más que habilidad, carácter, Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria
y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como. Le hago un llamado en esta mañana a los que en algún momento han irrespetado a alguien solo por voluntad personal, hablado mal de alguien solo por decisión propia, han juzgado a alguien, liderazgo que Dios ha puesto. El llamado no es que pase al frente, busque hacia alguien y pida perdón. El llamado no es dejarlo así porque ya destruiste vidas. Busque a alguien y pida perdón. Si usted es con su papá, busque a papá, mamá y pida perdón, que Dios los puso para cuidarle. Que se han equivocado es cierto, pero ahí están todavía. Si se ha equivocado en el matrimonio, busque y pida perdón. Si ha ofendido pensando que usted tenía la verdad, busque y pida perdón. Que esa es la mayor actitud de un creyente en Dios. No que se equivoque, lo cual todos hacemos, sino que sea capaz de enmendar su error. Señor, entregamos esta mañana en tus manos, dándote a ti las gracias por una mañana llena de tu presencia y suplicándote que guíes nuestros pasos en cada minuto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si alguno desea adquirir la prédica, por favor dirigirse al área de prédicas, o si también tiene prédicas pendientes, dirigirse ya que las tenemos listas. Gracias.